Ya se había despedido de la vida. Su último deseo era ver a su fiel perro antes de la ejecución. Pero en el momento en que la esperanza se desvaneció, ocurrió algo que nadie esperaba. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Los primeros destellos del amanecer se filtraban con timidez por las estrechas ventanas de la penitenciaría estatal de Redstone, extendiendo una luz pálida y fría que apenas alcanzaba a suavizar la dureza de los muros. El aire parecía inmóvil, espeso, como si incluso la mañana se resistiera a presenciar lo que ese día estaba destinado a ocurrir. En la celda más silenciosa del pabellón de máxima seguridad, un hombre yacía sobre una litera de acero, inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible del techo. Lucas Hale respiraba despacio, como si cada inhalación pesara demasiado, como si su propio cuerpo temiera avanzar hacia las horas finales que le quedaban. Dentro de 3 horas, según el reloj que él ya no quería mirar, una inyección letal pondría fin a su vida. Así lo había decidido un sistema que jamás escuchó sus súplicas, sus pruebas, su verdad. 5 años clamando inocencia. 5 años repitiendo las mismas palabras que nadie quiso oír. Lucas había sido un hombre distinto antes de que su mundo se derrumbara. En otro tiempo, vistiendo un uniforme azul oscuro y empuñando un arma al servicio de su país, había recorrido los rincones más peligrosos del mundo junto a su unidad de operaciones especiales de la Marina estadounidense. Era un soldado respetado por su templanza, por la serenidad con la que evaluaba cada situación, por la firmeza en su mirada incluso en los momentos en que la muerte rozaba su sombra. Sus compañeros confiaban en él sin reservas. Sabían que si Lucas estaba allí, siempre habría una salida, un plan, una mano que no temblaría. Pero detrás de esa fortaleza convivían heridas que solo él conocía. Silencios insoportables tras las misiones, noches en las que el sueño no llegaba, visiones que regresaban sin permiso. Y sin embargo, con su carácter disciplinado y reservado, había logrado mantener todo eso bajo control, hasta que decidió que era hora de buscar algo más que sobrevivir. La vida empezó a cambiar cuando conoció a Olivia Carter. No fue un encuentro dramático ni fortuito, sino una de esas coincidencias que parecen pequeñas al principio y terminan marcando destinos enteros. Olivia, una profesora de primaria de sonrisa cálida y paciencia infinita, entró en su vida con la suavidad de una brisa de verano. Ella no necesitó hurgar en su pasado ni exigir explicaciones. Simplemente estuvo allí, ofreciendo compañía sin condiciones. Con el tiempo, Lucas aprendió a confiar en la rutina tranquila que ella representaba. Tardes leyendo juntos, conversaciones que no necesitaban ser profundas para ser significativas, silencios compartidos que no pesaban. Por primera vez después de tanto tiempo, Lucas imaginó un futuro que no estaba teñido por la guerra ni el peligro. A esa nueva familia se unió Atlas, un perro pastor belga malinois que había servido como canino de rescate y vigilancia. Atlas había sido retirado del servicio después de sobrevivir a un incendio en el que salvó a un niño, pero quedó marcado por una cicatriz larga y rugosa que muchos consideraban intimidante. Para Lucas, en cambio, aquella marca no era más que el testimonio de un espíritu noble, que como él mismo había visto el infierno y había regresado. Desde el primer instante se creó entre ellos un vínculo silencioso y poderoso. Atlas parecía comprender las noches inquietas de Lucas, acercándose para apoyarle la cabeza en la pierna, cada vez que un sobresalto despertaba viejos fantasmas. Lucas encontraba en el perro una paz que ningún terapeuta había logrado darle. Una compañía sencilla pero profunda que encajaba perfectamente en la vida que estaba construyendo con Olivia. Sin embargo, la felicidad siempre parece frágil cuando se sostiene sobre recuerdos rotos. Una noche, todo se vino abajo. Brent Maxwell, un magnate influyente, temido por muchos y odiado por otros tantos, apareció muerto en su lujoso penthouse. La noticia sacudió a la ciudad, pero lo que destruyó la vida de Lucas fue lo que vino después. Un rastro de pruebas perfectamente ordenadas que apuntaban directamente hacia él. Una huella dactilar en el arma homicida, un antiguo desacuerdo laboral transformado en motivo. Un misterioso movimiento bancario que sugería un pago encubierto. Todo encajaba demasiado bien,
tanto que cualquiera con un mínimo de duda habría cuestionado la perfección de aquella narrativa. Pero nadie lo hizo. Para la fiscalía, liderada por John Patterson, el caso era un banquete servido. Un ex militar con historial traumático, un supuesto conflicto con la víctima y pruebas que parecían irrefutables. El juez Harrison Cole tampoco hizo preguntas. El juicio avanzó como un trámite, una obra interpretada con guión preestablecido. Y así, sin que Lucas pudiera demostrar lo contrario, lo sentenciaron a muerte. Para Olivia, los años siguientes fueron una lucha constante entre la esperanza y el desaliento. Visitaba a Lucas cada vez que podía, aferrándose a la idea de que tarde o temprano surgiría una prueba que lo exonerara. Vivía agotada, con los ojos enrojecidos y la voz siempre al borde de quebrarse. Pero jamás se rindió. Atlas, por su parte, sufría de una manera que solo los animales fieles conocen. Cada vez que la puerta del hogar se abría, corría con la ilusión de ver aparecer a su humano, moviendo la cola con fuerza hasta que comprendía que no era así. Con el tiempo dejó de comer con regularidad, adelgazó, enfermó, y aún así, cada día repetía el mismo ritual: esperar, como si su propia existencia dependiera de la posibilidad, por remota que fuera, de que Lucas regresara. Cuando finalmente se anunció la fecha de la ejecución, Lucas no pidió ningún privilegio. No pidió una comida especial, ni una última carta, ni un objeto simbólico. Solo pidió ver a Atlas. Para los guardias fue una solicitud inesperada, pero aceptable. Para Lucas era lo único que le otorgaba algo de paz. Sabía que aquel encuentro sería breve, pero también sabía que debía agradecer a su compañero por haberle dado tanto en los años en que la vida tenía sentido. La mañana del día señalado llegó con un silencio inquietante. Lucas se incorporó lentamente en su litera, sintiendo el peso invisible de la cuenta regresiva. Miró a su alrededor, la celda gris que había sido su mundo durante 5 años. Cada esquina, cada sombra, cada sonido eran ya parte de su memoria. Todo le resultaba extrañamente familiar y distante al mismo tiempo, como si el lugar le perteneciera y, sin embargo, no fuera real. Respiró hondo. Intentó imaginar cómo sería el primer momento después de su muerte. ¿Habrá oscuridad? ¿Será un vacío profundo? ¿Un sueño eterno? ¿O simplemente nada? Pero no encontró respuestas. La única certeza era que antes de cruzar ese umbral, estaría junto a su perro una vez más. Las horas avanzaban con una lentitud angustiosa, un goteo interminable de segundos que parecían burlarse de él. Guardias iban y venían, todos ellos conscientes de la proximidad de la ejecución, pero actuando con la frialdad de quien está acostumbrado a tareas rutinarias. Para Lucas, sin embargo, cada uno de esos movimientos era un recordatorio de que el final estaba cada vez más cerca. Cuando finalmente escuchó pasos distintos, más firmes, más numerosos, supo que había llegado el momento en que lo trasladarían a la sala donde vería a Olivia y a Atlas. No sintió miedo, sintió resignación. También un dolor suave, como un hilo que tensaba su pecho ante la idea de despedirse. Pero sobre todo sintió gratitud. Aquel sería el último recuerdo que llevaría consigo. Los guardias lo escoltaron por el pasillo, mientras el amanecer terminaba de instalarse sobre la prisión. Al pasar frente a otras celdas, algunos reclusos guardaron silencio. Otros murmuraron palabras de apoyo. Algunos simplemente bajaron la mirada. No era común ver a un hombre caminar hacia su muerte sin perder la compostura. Lucas no lo hacía por orgullo, lo hacía por Atlas. Quería que, cuando su perro lo viera, lo reconociera como el hombre fuerte que siempre había sido para él. Al llegar a la pequeña sala reservada para la visita, Lucas inspiró profundamente. No sabía qué aspecto tendría Atlas después de tanto tiempo. No sabía si estaría débil o enfermo, pero sabía que su presencia sería un bálsamo. Cuando los guardias abrieron la puerta y Olivia entró con el perro, la escena se volvió casi irreal. Atlas, que parecía agotado y delgado, levantó la cabeza. Durante un segundo, Lucas creyó que el animal dudaba, pero aquella duda se desvaneció cuando Atlas reconoció su olor. Un gemido profundo, cargado de emoción contenida durante años, escapó del pecho del perro, y entonces, sin control, sin poder contenerse, se lanzó hacia él con desesperación.
Lucas cayó de rodillas y rodeó el cuello del animal con los brazos. Sintió el temblor del perro, su respiración agitada, el calor de su cuerpo. Después de 5 años sin llorar, las lágrimas finalmente rompieron el muro que había construido. Olivia los observaba en silencio, con una mano en el pecho, incapaz de contener sus propios sollozos. Los guardias habían visto de todo, pero incluso ellos desviaron la mirada, conscientes de que presenciaban algo demasiado íntimo, demasiado humano. En ese abrazo se concentraba todo: la vida antes del desastre, los días felices, las noches de miedo, las esperanzas rotas, el amor que jamás se quebró. Atlas presionaba su hocico contra la camisa de Lucas, olfateando cada fibra, como si necesitara memorizarlo para siempre. Y fue en ese momento, cuando Lucas creyó que nada más podía sorprenderlo, cuando Atlas olió algo en su vieja chaqueta. De pronto, el perro se puso tenso. Comenzó a rascar con insistencia, a olfatear con desesperación, como si buscara algo escondido. Lucas no entendió qué ocurría. Olivia tampoco. Nadie comprendió la importancia de aquel gesto, ni cómo ese simple movimiento cambiaría el destino de todos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, al mismo tiempo, en otro punto de la prisión, el detective Roy Sanders acababa de descubrir la pieza que faltaba en el rompecabezas. La pieza que demostraría que todo había sido un montaje perfecto. Y así, mientras Atlas seguía olfateando la chaqueta y Lucas lo abrazaba con un sentimiento que dolía y sanaba al mismo tiempo, la historia que parecía destinada a terminar con la muerte empezaba silenciosamente a cambiar su rumbo. El temblor que recorría el cuerpo de Atlas mientras olisqueaba la chaqueta de Lucas no pasó inadvertido, aunque en ese momento nadie supo interpretarlo. Lucas, aún arrodillado y con el perro aferrado a su pecho, creía que aquel gesto no era más que una mezcla de nervios, emoción y confusión por los años de separación. Pero Atlas actuaba con una insistencia que no encajaba con un simple estallido de alegría. Arañaba la tela vieja, movía el hocico de un lado a otro, respiraba profundamente como si dentro de esas fibras hubiese algo que solo él era capaz de percibir. Lucas intentó calmarlo, acariciando su lomo, murmurando palabras tranquilas. Pero Atlas parecía guiado por un instinto más fuerte que cualquier caricia. Olivia observaba la escena sin comprender, con la sensación inquietante de que aquel comportamiento era significativo, aunque no alcanzaba a saber por qué. Nadie en aquella pequeña sala podía imaginar que ese momento se entrelazaba con algo que estaba ocurriendo simultáneamente al otro lado del edificio, donde el detective Roy Sanders, después de 5 años de dudas y silenciosas noches de remordimiento, finalmente había encontrado pruebas que confirmaban lo que su intuición gritaba desde hacía tiempo. Habían condenado al hombre equivocado. Mientras Atlas seguía oliendo la chaqueta, la puerta de la sala de visitas se abrió con brusquedad. Un guardia entró apresuradamente, con el rostro tenso y una mirada que traía una mezcla de urgencia y desconcierto. Pidió a Lucas que se levantara, aunque su tono era menos autoritario que tembloroso. No dio explicaciones. Solo mencionó que un oficial superior necesitaba ver al condenado de inmediato. Olivia sintió que el corazón se le detuvo en el pecho. Por un instante pensó que quizá era el anuncio de que la hora había llegado antes de lo previsto, que su breve encuentro estaba por terminar para siempre. Sin embargo, algo en el guardia, una sombra de pánico contenida en sus ojos, le hizo intuir que la situación era distinta, que en aquel instante ocurría algo inesperado. Lucas se incorporó lentamente, aún sin apartar su mano de la cabeza de Atlas, temiendo que aquella repentina interrupción significara el fin del único momento que deseaba conservar hasta el último suspiro. Pero el guardia volvió a apresurarlo, y solo entonces Lucas vio por el rabillo del ojo el movimiento frenético de otros custodios que cruzaban el pasillo. Había un clima extraño en la prisión, una tensión eléctrica que vibraba en el aire y contrastaba con la calma resignada que solía acompañar las horas previas a una ejecución. Algo había cambiado, y aunque nadie conocía aún la magnitud de ese cambio, se sentía como un temblor que nacía en las entrañas del edificio. En la oficina de la directora de la penitenciaría, Roy Sanders estaba de pie frente al escritorio, con el rostro desencajado por la mezcla de adrenalina y horror que lo recorría. Había pasado semanas revisando documentos que otros habían ignorado,
buscando inconsistencias en un caso que, visto desde fuera, parecía sólido como una roca. Pero esa misma solidez era lo que lo había inquietado desde el principio. Las pruebas no solo eran contundentes, sino demasiado convenientes, demasiado perfectas, como si alguien hubiese querido que todas las piezas encajaran sin esfuerzo. Y ahora sostenía en sus manos la confirmación de sus peores sospechas. Un conjunto de archivos digitales que demostraban manipulación, borrado selectivo y alteración de registros en la noche del asesinato de Brent Maxwell. Además, había rastreado llamadas encriptadas provenientes de un teléfono utilizado por un hombre llamado Ethan Ward, un limpiador profesional que trabajaba para los sectores más corruptos del mundo empresarial. Aquella noche, Ward había estado en el penthouse de Maxwell, exactamente en el intervalo que la fiscalía afirmaba que Lucas había cometido el crimen. La directora, una mujer estricta pero no ajena a la justicia, escuchaba sin parpadear mientras Sanders exponía uno a uno los hallazgos, mostrando pruebas adicionales, informes financieros escondidos, movimientos de dinero que contradecían la teoría del supuesto soborno, notas del propio Maxwell que revelaban que estaba a punto de denunciar una trama de corrupción que involucraba a varias figuras poderosas de la región. El detective habló durante minutos que parecieron horas. Su voz, firme pero cargada de culpa, narraba una historia que transformaba toda la percepción del caso. Cuando terminó, la directora se levantó de inmediato, tomó el teléfono y dio la orden urgente de detener la ejecución. No había tiempo para dudas. Lo que estaba en juego era demasiado grande. Si Lucas moría, moriría un inocente, y moriría porque todos habían fallado. Mientras tanto, Lucas regresaba a la sala sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Cuando la directora llegó junto a él, le comunicó con una solemnidad desconcertante que su ejecución había sido suspendida temporalmente. Olivia soltó un grito ahogado, llevando ambas manos al rostro mientras Atlas, como si entendiera la liberación que acababa de ser anunciada, se acercaba una vez más a su dueño y apoyaba su cabeza contra su pierna. Lucas no reaccionó de inmediato. Era como si las palabras no encajaran en su mente. 5 años preparándose para la muerte no se deshacen con una sola frase. Cuando por fin logró respirar profundamente, sintió una mezcla abrumadora de incredulidad, alivio y miedo. Suspensión, temporal. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué había descubierto Sanders que podría revertir lo que parecía irreversible? Las horas siguientes fueron un torbellino del que Lucas apenas pudo retener fragmentos. Sabía que se había convocado una audiencia urgente. Sabía que los abogados se movilizaban. Sabía que la prensa ya olía el escándalo. Pero para él, el momento más significativo no fue la noticia de la audiencia ni la irrupción de los periodistas, sino el instante en que Atlas volvió a olfatear la chaqueta y a empujarla con el hocico, casi con desesperación. Olivia se agachó y trató de atraer la atención del perro, pero Atlas insistía, rascando en un punto determinado de la tela. Parecía poseído por la certeza de que allí había algo importante. Y aunque nadie había logrado interpretar su comportamiento en la primera visita, ahora, con el eco de las palabras de Sanders resonando en el ambiente, aquella insistencia parecía cobrar un nuevo sentido. Olivia tomó la chaqueta con manos temblorosas y buscó entre los dobleces interiores, palpando cuidadosamente las costuras. Al principio no encontró nada, hasta que notó una irregularidad diminuta en la tela. Metió los dedos, tensó el forro, y con un pequeño tirón sintió cómo un objeto rígido se desprendía del interior. Era un fragmento de metal, pequeño, irregular, con una textura distintiva. Lo sostuvo bajo la luz, incapaz de identificarlo de inmediato. Pero algo en la forma, en la sensación fría del material, le hizo pensar que no era un simple trozo de basura. Lo entregó a un guardia y pidió que se lo hicieran llegar a Sanders cuanto antes. Lo que nadie sabía era que ese fragmento formaba parte de un reloj carísimo que Brent Maxwell llevaba la noche de su muerte. Un reloj cuya esfera había quedado destrozada durante la lucha, que no se había incluido en el informe oficial porque, según la versión del fiscal, no había habido ninguna lucha. Sin embargo, Atlas sí lo sabía. Había olido ese metal 5 años atrás,
Había memorizado su esencia, su rastro, su historia. Y ahora, al reconocerlo, lo había señalado del único modo que podía. Cuando Sanders examinó el fragmento, comprendió que ya no se trataba de indicios, sino de una prueba capaz de derrumbar por completo el caso en contra de Lucas. El perro había encontrado lo que nadie había buscado. Atlas había sido el único testigo fiel, el único que conservó en su memoria sensorial la verdad del crimen. Y con aquel descubrimiento, el detective terminó de armar el rompecabezas que llevaba años atormentándolo. Dada la gravedad de todo lo descubierto, el tribunal organizó una audiencia inmediata. El edificio judicial se llenó de reporteros, abogados, curiosos y funcionarios ansiosos por presenciar lo que prometía ser un giro monumental en el sistema legal del Estado. El ambiente era denso, cargado de murmullos, pasos inquietos, conversaciones apresuradas. Lucas, acompañado por guardias y por la sombra insoportable de su incierto destino, caminó hacia la sala con la sensación de estar cruzando un puente que podía llevarlo tanto a la libertad como a un nuevo abismo. Cuando finalmente se abrió la puerta de la sala de audiencias, Lucas vio al tribunal lleno. Observó a Sanders de pie, sosteniendo documentos, pruebas y el fragmento de metal. Vio también a Olivia, sentada entre los presentes, con Atlas a sus pies, inquieto y alerta, como si intuyera que estaba a punto de ocurrir algo decisivo. La tensión era casi insoportable, pero por primera vez en 5 años, Lucas no estaba solo frente a la oscuridad. Estaba su mujer, su perro y ahora un detective dispuesto a enfrentarse al sistema para corregir un error imperdonable. Lo que siguiera en aquella sala definiría su destino, pero el simple hecho de estar allí, con la ejecución suspendida, ya era en sí un milagro que parecía imposible horas antes. Y así, mientras Lucas tomaba asiento y la audiencia daba inicio, comprendió que la línea entre la muerte y la vida era más delgada y frágil de lo que jamás imaginó, y que una verdad oculta durante tantos años estaba por salir a la luz gracias a la lealtad silenciosa de un perro que nunca dejó de esperar. El murmullo inquieto que llenaba la sala de audiencias se apagó en cuanto la jueza tomó asiento, y un silencio denso se extendió por el recinto, como si todos los presentes contuvieran el aliento al mismo tiempo. Lucas, sentado entre 2 guardias, observaba fijamente la mesa de defensa, donde reposaban carpetas llenas de documentos nuevos, evidencias que jamás se habían tenido en cuenta, y el fragmento metálico que Atlas había encontrado. Aunque trataba de mantener la compostura, no lograba apartar la sensación de irrealidad. Unas horas antes caminaba hacia la muerte, y ahora se encontraba en aquella sala iluminada, rodeado de cámaras, abogados, periodistas y funcionarios que hasta ese día habían dado por cierta su culpabilidad. Era como si la vida, de golpe, hubiese recordado que le debía una explicación. La jueza abrió la sesión con una frialdad solemne, consciente de que lo que estaba por decidir no era un trámite más, sino un punto de quiebre para el sistema judicial que ella representaba. Llamó al detective Roy Sanders como primer testigo, y el hombre avanzó con pasos firmes aunque se percibía el peso emocional que cargaba. Tomó asiento, juró decir la verdad y por un momento bajó la mirada como si necesitara un segundo para prepararse. Luego comenzó a relatar lo que, por años, había rumoreado en su conciencia, que las pruebas del caso Hale nunca habían sido tan sólidas como parecían, que cada documento, cada testimonio, cada coincidencia le habían provocado una sospecha que nunca había logrado acallar. Explicó cómo, revisando antiguos registros, encontró inconsistencias que habían sido ignoradas, cómo descubrió que varios archivos habían sido alterados o eliminados en fechas muy cercanas al asesinato de Maxwell, y cómo una cadena de llamadas provenientes de un teléfono encriptado señalaba la presencia de Ethan Ward en el penthouse de la víctima esa misma noche. Se escucharon exclamaciones ahogadas entre el público, pero la jueza pidió silencio de inmediato. Sanders continuó con una claridad que estremecía. Mencionó los informes financieros que Maxwell pretendía revelar, documentos que demostraban una red de corrupción en la que participaban empresarios poderosos, contratistas y funcionarios estatales. Maxwell estaba a punto de exponerlo todo, y su muerte había llegado justo cuando su investigación estaba por hacerse pública.
Luego presentó el fragmento metálico que Olivia había entregado a los guardias, explicando que el objeto había sido hallado en la chaqueta de Lucas, gracias al comportamiento insistente de Atlas. Mostró fotografías del reloj que Maxwell llevaba la noche de su muerte, un reloj de alta gama cuya esfera, según el examen forense, había sido destrozada en un forcejeo. El fragmento coincidía perfectamente con aquel modelo, y su presencia en la chaqueta del acusado confirmaba dos cosas que habían sido ignoradas: que la víctima había luchado antes de morir y que Lucas no había sido quien protagonizó ese forcejeo, pues él sostenía que jamás estuvo en el penthouse y no tenía lesiones compatibles con tal pelea. El fiscal Patterson, sentado al fondo del recinto, comenzó a inquietarse, moviendo la pierna con un nerviosismo que ya no podía ocultar. Las miradas del público se clavaban en él con creciente tensión. Era evidente que aquel caso, presentado como un triunfo indiscutible, se desmoronaba segundo a segundo. La jueza pidió entonces que se llamara a declarar a un perito forense. Un hombre de aspecto serio se acercó, juró y presentó los resultados del análisis del fragmento. Confirmó que pertenecía al reloj de Maxwell y que la manera en que había quedado incrustado en la chaqueta coincidía con una colisión violenta ocurrida a una altura y un ángulo que no concuerdan con la complexión de Lucas, pero sí con la de Ethan Ward, según sus registros de estatura y peso. Explicó además que la escena del crimen mostraba signos de manipulación. La ausencia de marcas de lucha era incompatible con la presencia del fragmento, lo que evidenciaba que partes de la escena habían sido modificadas antes de que la policía llegara. La revelación estremeció a los presentes. Aquello no era un simple error, era un montaje deliberado. Cuando llegó el turno de la defensa, se mostraron los registros financieros recuperados, documentos que el fiscal Patterson supuestamente había descartado por considerarlos irrelevantes. En ellos se evidenciaban transacciones irregulares asociadas a empresas que luego habían sido protegidas desde instancias gubernamentales. Al relacionarlas con correos recuperados del disco duro de Maxwell, el tribunal comprendió que aquella noche estaba pensando confrontar a quienes participaban en esa red de corrupción. Su muerte, concluyó la defensa, no había sido un crimen pasional ni un arrebato violento perpetrado por Lucas, sino un asesinato premeditado ejecutado por profesionales con acceso a recursos, contactos y la capacidad de manipular una investigación. Durante horas la audiencia se mantuvo envuelta en un clima de tensión creciente. La defensa mostró pruebas, videos, registros de llamadas, presentó especialistas que corroboraron inconsistencias técnicas y declaró incluso un informante anónimo que confirmó que Ethan Ward había sido visto en el edificio esa noche. Cada pieza anulaba, una a una, la credibilidad del caso construido por Patterson. Y como si la realidad necesitara un símbolo, Atlas observaba la sala desde los pies de Olivia, con los ojos fijos en Lucas, como si supiera que su presencia allí era tan importante como cualquier documento. Cuando la defensa solicitó presentar al perro como testigo indirecto, la jueza lo permitió no como testigo formal, sino como parte del contexto que permitió descubrir la evidencia crucial. Se proyectaron imágenes de Atlas reaccionando a la chaqueta de Lucas, grabadas por uno de los guardias. La jueza las observó atentamente. Nadie en la sala dejó de notar la intensidad con que el animal olfateaba un punto específico, insistiendo una y otra vez. Aquella conducta, acompañada de los análisis posteriores, consolidaba la idea de que el perro había reconocido un rastro que ninguna persona había sido capaz de percibir. El fiscal Patterson, al verse acorralado, pidió un receso, pero la jueza lo negó. Cuando se le pidió explicar la desaparición de archivos y la falta de investigaciones adicionales, titubeó, sudó, balbuceó respuestas forzadas. La jueza lo interrumpió varias veces. Para el público, ya no quedaba duda. El fiscal había manipulado el caso, ya fuera por negligencia o por intereses ocultos. La defensa pidió entonces la anulación de la condena, argumentando que todo el caso había sido construido sobre una base fraudulenta. La jueza guardó silencio durante un largo instante que a todos les pareció eterno. Lucas sentía cómo su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una esperanza tan intensa que resultaba casi dolorosa. Sentía el peso del pasado sobre sus hombros, pero también la presencia de Olivia y Atlas,
que eran su ancla a la vida. Finalmente, la jueza elevó la voz y anunció que el tribunal declaraba a Lucas Hale no culpable de todos los cargos y ordenaba su liberación inmediata. Aquellas palabras resonaron en la sala como un trueno. Olivia rompió a llorar, cubriéndose el rostro, mientras Atlas se levantaba en cuanto Lucas se puso de pie, moviendo la cola con un entusiasmo que no mostraba desde hacía años. Lucas no pudo contenerse. Avanzó hacia ellos sin esperar permiso. Se arrodilló y abrazó a ambos con una emoción que rugía dentro de él, mezclando lágrimas, alivio, incredulidad y amor. La jueza ordenó además la detención inmediata del fiscal Patterson, mientras se abría una causa contra el juez Harrison Cole por negligencia grave. En cuanto a Ethan Ward, las autoridades lo localizaron y detuvieron el mismo día, y él, enfrentado a una posible cadena perpetua, comenzó a colaborar con la justicia, revelando detalles del asesinato que confirmaban por completo la inocencia de Lucas. Pero nada de eso importó realmente para Lucas en ese momento. Lo único que existía era la calidez del cuerpo de Atlas contra su pecho, el sabor salado de las lágrimas que no podía contener, y la certeza de que, pese a toda la oscuridad que había vivido, aún quedaba luz al otro lado. En medio del estruendo de cámaras y aplausos, Lucas murmuró algo que los periodistas captaron, una frase sencilla que se convirtió en titular en cuestión de minutos. Él me salvó. No hablaba de Sanders, ni de la jueza, ni de los abogados. Hablaba de Atlas, del perro que había esperado 5 años, que había sufrido, que había recordado un olor que se convirtió en la llave de su libertad. Y mientras Lucas salía del tribunal hacia una calle llena de gente que aplaudía, con Olivia a un lado y Atlas al otro, sintió por primera vez en mucho tiempo que la vida podía empezar de nuevo. Pero no sabía aún que aquella libertad, recién recuperada, sería puesta a prueba por una batalla mucho más dolorosa que cualquier otra. La lucha por salvar a su mejor amigo. La libertad, cuando por fin llegó, no tuvo el estallido triunfal que muchos esperaban. No hubo una celebración ruidosa ni un alivio completo que borrara el peso de los años perdidos. Para Lucas, el mundo exterior se sentía casi irreal, como si cada paso fuera una transición lenta entre una vida extinguida y otra que apenas comenzaba a latir. El sol de la tarde lo cegó por un instante al cruzar las puertas del tribunal, y esa luz cálida, que para los demás parecía un símbolo de renacimiento, para él era aún un reto, una promesa demasiado frágil para asimilarla de inmediato. A su lado, Olivia caminaba con la respiración entrecortada, tratando de contener la emoción, mientras Atlas avanzaba junto a él, moviendo la cola con un vigor renovado, pero también con la fatiga visible de un cuerpo que había soportado demasiado. A pesar de todo, Lucas sentía que ese día no terminaría de revelarle todo lo que traía consigo. Regresar a casa no fue sencillo. Cada rincón estaba impregnado del pasado, fotografías de un tiempo más luminoso, objetos que habían permanecido intactos durante 5 años, silencios que hablaban con más fuerza que cualquier recuerdo. Lucas caminó por la sala con pasos lentos, tocando las paredes como si necesitara comprobar que eran reales, que después de tanto sufrimiento, la vida no le jugaba a otra mala pasada. Olivia lo observaba en silencio, con el corazón dividido entre la alegría de tenerlo de vuelta y el temor que llevaba horas tratando de ocultar. Sabía que debía decirle algo, una verdad que no podía seguir postergando, pero quería permitirle, al menos por unos minutos, respirar sin cargas, sin nuevos golpes. Atlas, en cambio, no tenía dudas ni conflictos. Recorrió la casa con un entusiasmo contenido, olfateando muebles, rincones, juguetes olvidados, buscando retazos de la vida que había compartido con Lucas antes de que todo se derrumbara. De vez en cuando regresaba a su lado, apoyando la cabeza contra su pierna, como si quisiera recordarle que seguía allí, que a pesar del tiempo, nada había roto ese lazo. Lucas se agachó para acariciarlo, y mientras sus dedos recorrían el pelaje áspero del perro, sintió un nudo formarse en su garganta. Aquel animal había sido su fuerza en las sombras de la prisión, incluso sin estar presente físicamente. Era como si la memoria del perro hubiese sostenido las últimas hebras de esperanza que él mismo ya no recordaba tener.
Fue cuando Olivia lo llamó desde el marco de la puerta que Lucas comprendió que aquel momento de paz no duraría. La expresión en el rostro de su esposa tenía un velo de tristeza que no podía ocultar, un temblor en los labios que traicionaba un dolor profundo. Él la siguió hasta la cocina, y allí, con la voz apenas audible, ella empezó a contarle la verdad. Le habló de las visitas al veterinario, de los síntomas que habían aparecido en Atlas meses atrás, de las pruebas que habían confirmado lo peor, una forma rara y agresiva de cáncer que, en etapas avanzadas, dejaba pocas posibilidades. Le explicó que el perro había resistido, día tras día, aferrado a la esperanza de volver a verlo, que los médicos estaban sorprendidos de que hubiese aguantado tanto, y que según ellos, esa resistencia no tenía una explicación biológica clara. «Te esperaba», dijo Olivia con lágrimas silenciosas, y en esas dos palabras se contenía una historia entera. Lucas sintió un golpe seco en el pecho, un dolor que no se parecía al que había sentido en la prisión. Este era más íntimo, más desgarrador, porque no venía de una injusticia humana sino de la fragilidad de la vida misma. Miró a Atlas, que había entrado en la cocina en silencio, como si supiera que estaban hablando de él. Sus ojos, profundos y nobles, tenían una serenidad que contrastaba con la angustia del momento. Lucas se arrodilló y tomó el rostro del perro entre sus manos. No dijo nada al principio. Sus emociones eran demasiado intensas para convertirse en palabras. Finalmente, con un hilo de voz murmuró: «No voy a perderte ahora». Era una promesa, una declaración contra la fatalidad, un juramento que nacía de lo más profundo de su alma. A partir de ese momento, Lucas no dudó. Usó cada centavo que comenzó a recibir como indemnización por su encarcelamiento injusto para buscar ayuda. Consultó especialistas de renombre, clínicas en otros estados, hospitales veterinarios con tecnología avanzada. Fue entonces cuando dio con una clínica en la costa este que estaba llevando a cabo un tratamiento experimental con buenos resultados iniciales en animales con enfermedades similares. No había garantías, pero sí una posibilidad. Y para Lucas, una posibilidad era suficiente. Olivia lo apoyó en todo, dejando claro que esa lucha la librarían juntos, sin importar cuánto costara ni cuánto durara. El traslado de Atlas a la clínica fue un proceso delicado. Los médicos lo evaluaron exhaustivamente, explicando que el tratamiento podía resultar duro, que habría días difíciles, que el cuerpo del perro necesitaría apoyo constante. Lucas aceptó cada condición sin pensarlo dos veces. Durante las primeras sesiones, no se apartó de su lado. Sostenía la pata del animal mientras los médicos trabajaban, hablándole con voz suave, asegurándole que no estaba solo. Atlas, aunque débil, respondía a su presencia con pequeños gestos. Un movimiento leve de cola, un suspiro tranquilo, una mirada que transmitía confianza absoluta. El tratamiento comenzó a mostrar señales de avance semanas después. Las inflamaciones disminuyeron. Los análisis indicaron una ralentización en el crecimiento de los tumores. Y aunque el perro seguía frágil, había momentos en los que recuperaba una chispa de su vieja energía. Empezó a comer con más apetito. Incluso intentó jugar de manera torpe con una pelota que Lucas le llevó, dejando claro que la vida aún tenía espacio dentro de él. Un mes después, cuando los médicos concluyeron que Atlas estaba lo suficientemente estable para abandonar la clínica, surgió una noticia inesperada. Un grupo de veteranos, periodistas y figuras públicas había organizado un pequeño acto para honrar la historia de Lucas y su perro. Un reconocimiento simbólico por la valentía, la lealtad y la injusticia que ambos habían sufrido. Lucas dudó al principio, no por modestia, sino porque temía que Atlas se cansara demasiado. Pero los médicos aseguraron que una salida tranquila al aire libre podría incluso beneficiarlo. Así que aceptó. El evento tuvo lugar en un terreno costero, un espacio abierto donde el mar parecía extenderse hasta donde la vista ya no alcanzaba. Era un paisaje sereno, casi terapéutico, que contrastaba con la turbulencia vivida en los últimos años. Cuando Lucas llegó con Olivia y Atlas, se encontró con un grupo numeroso de personas que los recibieron con aplausos contenidos. Muchos llevaban pañuelos para secar lágrimas furtivas. Otros simplemente miraban en silencio, respetando la intimidad del momento. En un pequeño estrado improvisado,
El gobernador entregó a Atlas una medalla simbólica por su lealtad y por haber contribuido a revelar la verdad en un caso que hubiese terminado con la muerte de un inocente. El perro, aunque caminaba despacio, mantuvo la cabeza erguida con dignidad, como si entendiera la magnitud del acto. Cuando la ceremonia terminó y la mayoría de los presentes se fue retirando, Lucas propuso caminar un rato junto al mar. Olivia aceptó, y los tres se dirigieron hacia la orilla, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. El viento movía la hierba alta, y el sonido de las olas creaba un ritmo suave que envolvía todo en una calma profunda. Atlas avanzaba a su propio ritmo, pausado pero firme, dejando huellas ligeras sobre la arena húmeda. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que habían llegado, de todas las batallas que habían librado y de las que aún quedaban por enfrentar. Lucas se sentó finalmente sobre la arena y Atlas se acomodó a su lado, apoyando su cabeza contra sus piernas. Olivia se sentó también, rodeándolos con sus brazos. Permanecieron así en silencio, contemplando el horizonte mientras el sol se sumergía lentamente en el océano. No hablaron de enfermedad, ni de miedo, ni de futuro. Solo de ese instante que les pertenecía. Lucas acarició el lomo del perro y sintió el calor tenue de su cuerpo, la respiración tranquila, la confianza absoluta que siempre había caracterizado a Atlas. Y mientras observaba cómo la luz del día se apagaba, comprendió que aunque la vida había intentado arrancarle todo, aún conservaba lo más valioso, la oportunidad de luchar por aquellos a quienes amaba. Supo también que no podían vencer al tiempo, pero podían ganarle momentos, y cada uno de esos momentos era un tesoro. La lealtad de un perro había sido más fuerte que la mentira, más fuerte que la injusticia, más fuerte que la oscuridad que durante años amenazó con destruirlo. La fidelidad verdadera no conoce límites ni condiciones. A veces llega en silencio, en forma de un compañero de cuatro patas que se niega a olvidar la verdad. Y mientras Lucas y Atlas miraban juntos el último destello del día desaparecer, quedó claro que, aunque el mundo siga siendo un lugar imperfecto, la esperanza siempre encuentra su camino en aquellos que nunca abandonan. Si te importa cómo termina esta historia, apoya el canal. Suscríbete, mira los nuevos vídeos y comparte este con tus amigos. Leemos todos los comentarios. Escríbenos desde dónde nos ves.